Bien, vamos a ver entonces cómo funcionan las tendencias. Una tendencia alcista no se ve así y una bajista tampoco se ve así. Es decir, que no suben o bajan permanentemente. En cambio, si nosotros vemos una tendencia alcista o vemos una tendencia bajista, ¿cómo es que la vemos? La alcista se ve así, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué significa esto? Que la tendencia alcista tiene fases de extensión o de crecimiento, que son estas que marco en color verde, y tiene fases de contracción o retroceso, que son estas que marco en rojo. Esas fases pueden ser retrocesos propiamente dichos, que es decir, que el precio cae, o puede ser, digamos, como se ve acá, una consolidación. Así se ve una tendencia alcista. ¿Cómo es que se sostiene una tendencia hacia el alza? Se sostiene, ¿por qué? Por los fundamentos, ¿sí? Los fundamentos son aquellos que te dan el soporte para que un activo en X se mantenga fuerte durante el tiempo, en el largo plazo. ¿Bien? Porque justamente fundamentan la subida. Es por eso, por ejemplo, que el dólar se mantuvo tan fuerte estos últimos meses, porque el discurso era subida de tasas de interés por parte de la Fed. Mientras más suben las tasas de interés, más atractivo se vuelve el dólar para los inversores que gestionan sobre todo sus carteras con el método de carry trading, que ya lo hemos visto. ¿Sí? Se vuelve más interesante. Entonces, eso fundamenta a que el dólar tenga una tendencia alcista. Pero en el medio de esas alzas, el dólar cae también o se mantiene lateral, porque así son las tendencias alcistas. Ahora, vamos a ver cómo funciona una tendencia bajista. La tendencia bajista funciona así. Y ahí continúa. ¿Qué tiene la tendencia bajista? Las fases de expansión, aquí, y las fases de contracción, que serían estas, o de consolidación. Es decir, toda tendencia bajista también va a tener sus momentos de subida, porque las necesita a esas secciones de subida. ¿Sí? Porque no existe una tendencia bajista que esté permanentemente cayendo. ¿Y qué sostiene una tendencia bajista? Los fundamentos. Si yo tengo un fundamento que me está diciendo que los mercados están atrapados porque hay un conflicto entre Rusia y Ucrania, hay problemas en la cadena de suministro, hay aumento de inflación, hay una crisis o una recesión que está amenazando, entonces obviamente los índices bursátiles van a verse presionados hacia la baja porque todo el contexto es malo. Entonces no podría haber una tendencia alcista cuando el contexto o el fundamento es malo. Para que una tendencia bajista cambie y se transforme en una tendencia alcista en el largo plazo y perdure, sí o sí necesitamos que el fundamento cambie por completo. Ahora, estos movimientos pequeños que se dan acá, que duran poco, que van en contra de la tendencia, se pueden dar por fundamentos del cortísimo plazo. Por ejemplo, una noticia que salga y que dé un sentimiento alcista, pero que nos demos cuenta que eso durante el largo plazo no va a poder persistir, sino que es algo del momento, genera el alza y después se diluye y el mercado vuelve a caer, porque el fundamento de base sigue siendo el mismo, no ha cambiado. ¿Sí? Entonces, hasta que no haya un cambio de fundamento, un cambio de tendencia por completo, es muy difícil que suceda. Y ahora, para finalizar, ¿por qué es que se dan
esas contracciones. Ya habíamos dicho expansión, contracción, expansión, contracción, expansión. Tendencia alcista. Expansión, contracción, expansión, contracción, expansión. Tendencia bajista. ¿Por qué sucede esto? Supongamos que ustedes entraron en compra por acá, en este activo X, y van viendo que van ganando. Invirtieron acá, por decir un número, $20, acá abajo. Y cuando el precio de este activo llegó a este punto, ustedes ya tienen 100. Entonces van a ver que ustedes han ganado 5 veces el activo inicial. Entonces, ¿qué van a hacer? Se van a querer ir, van a querer salir. ¿Por qué? Porque están satisfechos que sus $20 ahora son 100. Entonces van a empezar a cerrar sus posiciones. ¿Por qué? Porque ya han visto una buena ganancia. Y así piensan la mayoría de los inversores que realmente tienen la disciplina y son inversores, porque después están aquellas personas que entran al mercado y no saben nada y hacen todo al revés. Pero el inversor que realmente tiene conocimiento de lo que hace, compra barato y vende caro. Entonces aquí en masa se genera una ola de muchos inversionistas que cierran su posición. Entonces, todos los inversionistas que aquí al inicio generaron la presión alcista, porque eran muchos los que estaban yendo y compraban, compraban y compraban, la gran mayoría de ellos en este momento se van a ir, cierran su posición. Entonces, la fuerza que sostenía la demanda en crecimiento baja. Y por eso se produce esta fase de corrección o contracción. Pero, como el fundamento no ha cambiado, y los inversionistas saben que ese activo X va a continuar subiendo porque el fundamento así lo dice, una vez que tomaron su ganancia, vuelven a invertir acá, por ejemplo, $50. El precio sigue subiendo y vuelve a pasar lo mismo. Y aquí ya son 200. Los inversionistas saben que todo lo que sube tiene que bajar y conocen que las tendencias tienen esta estructura. Todas las estructuras de las tendencias son iguales, expansión y contracción. Entonces, si yo ya sé que estoy en una expansión, sé que se viene una contracción. Entonces, luego de que el precio ha subido bastante, me voy a ir, porque además tengo que tomar ganancia de ese movimiento alcista que se ha dado. Y porque aunque no quiera tomar ganancia, sé que se viene una contracción sí o sí. Bien. Y por eso es que se generan estas fases. Con las caídas lo mismo. Se abren las posiciones en corto hasta que se lleva una buena ganancia. Como sabemos que se viene un movimiento contrario y además muchos van a tomar posiciones en contra y además esos cortos se van a ir cerrando, todos los cortos que se abrieron aquí se van cerrando porque se toma la ganancia, empieza a haber una diluida de la presión bajista y empieza a haber una fuerte tendencia a que el precio se mantenga hacia el alza, un inicio de un aumento de demanda, porque la oferta disminuyó. El precio se contrae y como los fundamentos siguen fuertes, el precio retoma su caída. Así funcionan las tendencias. A esto se le llama lógica tendencial o estructura de tendencia. Ustedes tienen que afinar el ojo para ver estos movimientos. Por eso es que contraemos el precio y a la hora de marcar soportes y resistencias, marcamos, digamos, como los que se llaman los extremos del movimiento. Estos extremos de los movimientos, ¿qué son básicamente? Movimientos de expansión y contracción. ¿Sí? Así que tengan esto en consideración y sepan que por más que los fundamentos sean bajistas, los precios van a subir en algún momento. Y por más que los fundamentos sean alcistas, el precio va a caer también, porque es parte de la naturaleza de las tendencias.